mayoría de quienes tratan las cuestiones de política económica coinciden en estar a favor del intervencionismo. En lo que no coinciden es en las medidas intervencionistas a adoptar. Cuando esas medidas se vuelven normas legislativas, nadie se declara ya de acuerdo con ellas, y todos las denuncian como ineficientes y piden su sustitución por otras más convenientes. Una vez que estas nuevas medidas se adoptan, el juego comienza de nuevo. Cuando surge una voz que habla de quitar íntegramente una determinada intervención, surgen otras voces que llaman a no cambiar nada, no tanto porque estén de acuerdo con las medidas, sino para rechazar un mal mayor. Cuando se observan los resultados de la nueva intervención, se ve que los problemas que la anterior intervención había tratado de solucionar se han agravado. Lo único sorprendente es que sus partidarios se empeñen en aferrarse a la política intervencionista a pesar de sus calamitosos resultados. El argumento que suelen usar los defensores del intervencionismo es que el liberalismo pertenecería a una época superada, y la nuestra es la época de la política económica constructiva, la época del intervencionismo. No se puede volver el tiempo atrás. Pero el liberalismo actual no es idéntico al de los liberales de los siglos XVIII y XIX. El liberalismo moderno se basa ciertamente en las ideas de Hume, Adam Smith, Ricardo, Bentham y Wilhelm von Humboldt. Pero el liberalismo no es una doctrina completa y cerrada, un dogma rígido, sino la aplicación de unas teorías científicas a la vida social de los individuos, a la vida política. El liberalismo moderno se distingue del liberalismo del siglo XVIII, tanto como el intervencionismo moderno se distingue del mercantilismo de los siglos XVII y XVIII. No es coherente definir como anacrónico el retorno al libre cambio si no se está dispuesto a considerar anacrónico el retorno al sistema proteccionista y prohibicionista. Quienes atribuyen los cambios en la política económica al espíritu de los tiempos demuestran que es muy poco lo que esperan de una explicación científica del intervencionismo. Sostienen que el capitalismo habría envejecido y que debe ceder el paso a la juventud, que vendría a ser el dirigismo económico. Quien cree seriamente que con tales afirmaciones se pueden refutar las inexorables conclusiones a las que se ha llegado en materia de teoría económica sobre los efectos del intervencionismo y la regulación, se equivoca de medio a medio. Otra teoría muy difundida se aferra al malentendido concepto de libre competencia. Es una idealización de la libre competencia que se desarrollaría en condiciones de igualdad absoluta, para descubrir luego que el ordenamiento social basado en la propiedad privada de los medios de producción no corresponde a ese ideal. Una vez que se tiene como fin supremo de la política económica la realización del postulado de la competencia efectivamente libre y con condiciones de absoluta igualdad, se pasa a proponer las distintas reformas. En nombre de ese ideal, algunos invocan el socialismo que llaman liberal, en el que creen ver la esencia del liberalismo. Pero la economía no es una carrera de caballos, donde los competidores participan en las condiciones fijadas por las reglas de una carrera. La competencia, como fenómeno social, no tiene nada que ver con la competencia deportiva. Es una auténtica confusión conceptual deducir el postulado de la igualdad de condiciones de las reglas del deporte o las que rigen los experimentos científicos y tecnológicos de laboratorio para trasladarlo a la política económica. En el orden capitalista, como en cualquier orden social posible, existe competencia entre los individuos. Los economistas del siglo XIX demostraron que un entorno de competencia con propiedad privada de los medios de producción es el que responde de la mejor manera a los fines de los individuos. Por eso dedujeron que en general es necesario no limitar la libertad de competir a fin de permitir que se produzca esa función social de la propiedad privada de los medios de producción. Y también es la razón por la que se opusieron a las intervenciones del gobierno, cuyo análisis les parecía, al contrario, de carácter irracional. Defendían la libre competencia para defender esa función social de la propiedad privada de los medios de producción. De entender parcialmente esta doble defensa,
surgió el equívoco de pensar que la esencia del programa de investigación liberal no debía buscarse en la propiedad privada, sino solo en la libre competencia. Y así, algunos críticos de la sociedad empezaron a perseguir un vago fantasma llamado libertad de competencia efectiva, que no es más que la prueba de un mal planteamiento de los problemas. Quien critica científicamente el intervencionismo no sostiene que la economía no obstaculizada por el Estado sea perfecta. Tampoco que toda intervención del Estado sea sinónimo de pérdida de eficacia económica. Su crítica solo tiende a demostrar que con esas intervenciones no pueden alcanzarse los objetivos que sus promotores se proponen alcanzar. A esto deberían haber respondido los apologetas del intervencionismo, pero está claro que no son capaces de hacerlo. Tampoco desconoce la crítica al intervencionismo de que eliminando de golpe ciertas intervenciones políticas se producen dificultades momentáneas, pero al mismo tiempo se estaría aumentando extraordinariamente la productividad del trabajo humano, mientras que una reducción lenta y gradual solo prolongaría el periodo en que aparecen las consecuencias no deseadas de la intervención.